Muy bien. Bueno, en este momento voy a darle solución al problema geométrico trigonométrico, porque esto es de geometría y también de trigonometría, que envía Víctor. Él está en la Universidad Politécnica del Valle, en el municipio de Melchor. Esto es en México. Inicialmente, cuando vi este problema, dije, pero ¿por qué no es capaz de resolverlo? Porque yo asumía que este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo, pero no es un triángulo rectángulo. En el dibujo parece ser un triángulo rectángulo, pero en la información no dicen eso. Entonces no se puede asumir lo que no está dicho en el planteamiento. ¿Qué es lo que le piden a Víctor? Le están pidiendo que él calcule el segmento AB, por eso aquí marqué la X. Este segmento de aquí hasta aquí mide 0,8. De este punto, que es la altura, hasta aquí mide 0,3. Significa que todo este segmento mide 1,1. A él le están pidiendo que calcule, en este caso, el segmento AB, pero teniendo en cuenta las coordenadas. Estoy trabajando no con trigonometría común y corriente, pero sí hay que utilizar trigonometría para determinar las coordenadas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué pude entender yo, gracias a Dios? Que voy a hallar, en este caso, aquí hay un punto. Es decir, cuando hablamos de punto, en el plano es una coordenada. Obviamente aquí tengo otro y aquí tengo otro. Necesito calcular un punto que va de aquí hasta aquí, para de esa manera saber cuál es la coordenada que va en el punto B. ¿Qué significa eso? Que lo que yo pude entender o deducir, que para poder calcular lo que le están pidiendo a Víctor, necesito calcular los siguientes puntos. Ojo pues, necesito calcular los siguientes puntos. Uno de los puntos que necesito calcular es esta coordenada que está aquí en A, es decir, la coordenada A. Necesito también obtener la coordenada B, que es un punto en el plano. Necesito la coordenada C, que yo creo que ya está dada si miramos bien. Y necesito un punto más que voy a trazar aquí, porque aquí voy a formar un triángulo rectángulo cuyo cateto opuesto con base a este ángulo de 40 grados será 1.5. Entonces llamaré a ese punto D. Entonces voy a mirar las coordenadas que yo puedo obtener de una vez. Vamos a ver cuáles de ellas puedo obtener de una vez. La coordenada A, veamos. La altura de este segmento, que es esta altura, valga la redundancia, significa que aquí está 1,2. ¿Por qué? Porque el segmento mide 1,2. Entonces, recordemos que si nosotros estamos hablando en el plano, tenemos X y tenemos Y, algo que Víctor tenía ya en color azul. ¿Qué significa eso? Que hay un valor de X y un valor de Y. El valor de Y aquí es 1,2. Nos faltaría el valor de X. Significa que necesito saber quién es la distancia que hay de aquí a aquí, y la tengo, porque me dijeron que este segmento de aquí a aquí es 0,8, por eso fue que yo puse 1,11. Voy a volverlo a marcar acá o a escribirlo. El segmento que está allí es de 0,8. Significa que en X, de aquí, ojo pues, voy a marcarlo, del punto 0, aquí hay 0,8. Entonces lo voy a escribir acá. Tenemos, voy a cambiar de marcador aquí, 0,8 en las X, 0,8 en las X, punto y coma. En la Y es 1,2, cierro. Voy a ver si lo estoy haciendo bien. Ojo, tengo una coordenada, recorro en X 0,8 y en Y subo 1,2. Entonces ya tengo este punto. Vamos a ver el punto B. El punto B no lo tengo, pero ya tengo el punto A. Cuando yo tenga el punto B, lo que voy a calcular es la distancia entre dos puntos. Significa que yo lo que voy a hacer es que el segmento AB será la distancia entre dos puntos, que si ustedes recuerdan es la variación de las X, ¿cierto?, al cuadrado aumentado la variación de la Y también al cuadrado, es decir, una hipotenusa. Eso es lo que voy a hacer yo, distancia entre dos puntos, entre el punto A y el punto B. Por ello requiero, en este caso, la coordenada de B. Bueno, entonces voy a comenzar a trabajar con la coordenada de B. Si quiero, voy a obtener también la coordenada de C. Pero ¿será que necesito la coordenada de C?
necesito la distancia que hay de aquí hasta acá. Claro, ¿cómo la voy a obtener? Observen, no voy a borrar esto aquí, sino que voy a tratar de hacer una proyección aquí, ¿cierto? Una línea paralela. Y aquí hay un punto que yo necesito. Este punto fue el que yo llamé D. Entonces voy a hacer una construcción auxiliar. Ojo, voy a hacerla algo pequeña para ahorrar tiempo. Este triángulo que estoy haciendo aquí es una representación, ¿cierto? ¿De cuál? De este que está aquí. Entonces tengo un ángulo en esta esquina. Este ángulo es de 40 grados. Y tengo este segmento que allí me lo dieron. Es 1,5 metros. No pongamos los metros. Y necesito calcular, en este caso, a este que llamaré, digámoslo, X2. Porque tengo un X1 aquí, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, este es el opuesto. Este es la hipotenusa. Y este viene a ser el adyacente, ¿cierto? Estoy viendo quién es este punto que está acá. Voy a buscar a D. Entonces, ¿qué función relaciona a opuesto sobre adyacente? Esa es tangente. Tangente de 40 es equivalente a opuesto, que es 1,5, sobre adyacente, que es x,2. Voy a buscar una calculadora. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es, ¿dónde está la incógnita? Como la incógnita está en el denominador, se calcula con división. 1,5 dividido tangente de 40. Vamos a trabajarlo aquí. Ya sabemos que este es x sub 2. Ahí me disculpan si en la velocidad de pronto hago algún número feíto. Entonces digo, fracción 1,5 dividido tangente de 40. Venga yo aquí abajo, tangente de 40. Esto me viene a dar aproximadamente 1,7876, que redondeado es 1,79 metros. ¿Qué acabo de calcular allí? Acabo de calcular este segmento que va de aquí hasta aquí. Significa que todo este segmento que va hasta acá, yo lo puedo tener ya. ¿Cómo así que puedo tener todo este segmento? ¿Para qué necesito saber todo el tamaño del segmento? Para saber qué punto es este que está aquí, ¿ya? La coordenada que está aquí en C es muy fácil. Si ustedes quisieran saber cuál es la coordenada que está en C, la voy a hacer acá. Perdónenme que yo tengo varios marcadores aquí. Entonces, vamos a ver la coordenada de C. En las X, ojo, en las X, ustedes ven cuánto recorrió. Recorrió 1,11. 1,11. Punto y coma. Como está sobre la línea de las X, significa que Y vale 0. Entonces ya tengo también esa coordenada. Ahora vamos a calcular la coordenada D, que la acabo de obtener. ¿Cómo? Todo este segmento en X es, ojo, 1,11 que va de aquí hasta aquí, más 1,79 que va de C a D. Entonces tenemos 1,79 más 1,11. que es lo que ya le habían dado a Víctor. Significa que todo este segmento que está aquí mide 2,89 metros. Hagámoslo en rojo. Perdónenme aquí que quiera resaltar. Ahora cojo la tapa del marcador. Tenemos aquí 2,89 metros. La pregunta es, ¿para qué calculé yo? Ahora busco la tapa. ¿Para qué calculé yo todo este segmento? Para saber qué coordenada es esta. Ojo, este punto que está aquí mide 2,89. Entonces, ¿cuánto estamos avanzando nosotros aquí? Significa que el segmento que va de aquí hasta acá es este que está acá. Entonces, en X para B, ojo, estoy 2,89. Punto y coma. Ahora, en Y, necesito saber cuánto es lo que subí. Y lo que subí en Y está allí. Mírenlo. Es la altura de 1,5. ¡Wow! ¿Cómo se va todo despejando? Ya tengo el segmento B. Perdón, este punto B. El punto B es, avancé en X 2,89 y subí en la Y 1,5. Si quiero encontrar a D,
Observen, como D está en las X, D es, ojo, también se lo voy a regalar, 2,89, punto y coma, 0 en la Y. ¿Por qué 0 en la Y? Porque el punto está marcado en las abscisas. Si el punto está marcado en las abscisas, significa que las ordenadas, las Y son 0. Y cuando está marcado en la Y, significa que las abscisas son 0, ¿cierto? Entonces ya tenemos todos los puntos. A él le están pidiendo que calcule ese segmento, pero basado en este caso en lo que tiene que ver con vectores, en lo que tiene que ver con el espacio, no basado todo en trigonometría, pero necesitamos la trigonometría para determinar, por lo menos, si yo deseo saber la distancia de este punto a este punto, simplemente es en la hipotenusa. Voy a calcular como regalo también eso, por si alguien lo necesita. ¿Cómo calcular en este caso la hipotenusa? Si ya tenemos dos catetos, entonces el segmento, voy a calcularlo por aquí, el segmento BC, si alguien más lo necesita, el segmento BC simplemente es una hipotenusa. Ojo, vean que sí es verdad. Esta es la hipotenusa de este triángulo, del cual conozco su base, ¿cierto? Y conozco su altura o el cateto opuesto. ¿Para qué ponerme entonces a trabajar en este caso seno? Si tengo dos lados en un triángulo rectángulo, entonces la hipotenusa viene a ser en este caso la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los catetos. Hombre, pongamos esto acá en palabras, en números. ¿Quién es en este caso este segmento? Este pedazo de aquí a acá mide 1,79, que ya lo teníamos, 1,79 al cuadrado. Aumentado este que es 1,5 al cuadrado. Ahora voy a calcular todo eso. Tomo la calculadora, 1,79 al cuadrado más el cuadrado de 1,5. En este caso me da 2,34 aproximadamente. Esto da aproximadamente 2,34 metros. ¿Qué calculé aquí? El segmento BC. Y si quiero calcular el segmento BC de otra manera, lo puedo hacer con coordenadas. Entonces voy a calcular el segmento, la distancia AB con coordenadas. Voy a escribir por acá quién es el segmento BC, porque necesito ese espacio que está allí. Ese segmento es 2,34 metros. Voy a borrar esto que está aquí porque necesito trabajar la distancia entre dos puntos, entre A y B. Y si ustedes saben cómo se calcula la distancia entre dos puntos, estamos diciendo que la distancia entre dos puntos es equivalente a, ojo, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado aumentado la diferencia de la y sub 2 menos y sub 1 también al cuadrado, o cuadrado de las diferencias. Preguntará usted, ¿y quién es x sub 1? ¿Y quién es x sub 2? ¿Y quién es y sub 1? ¿Y quién es y sub 2? Bueno, observemos esto que está aquí. ¿Cuánto vale? Hagamos una tabla que voy a poner por aquí. Para yo poderme dar a entender de mejor manera, voy a hacer la tablita. Perdónenme aquí si la hago muy pequeña, pero es que necesito el espacio para que todo vaya siendo evidenciado procedimentalmente. Trabajemos algo aquí, bajemos más esto, trabajemos aquí lo más organizado posible. No importa que las cuadrículas no las tome en este caso. Y voy a trabajar por aquí las coordenadas. Tenemos las X y tenemos la Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Quién es X sub 1? Ojo, miren. Este punto que nosotros tenemos aquí es en X. Ojo, el punto A, mírenlo acá, 0,8. Ah, es que para eso él sacó todos los datos. 0,8. Ahora, ¿quién es Y? Y es 1,2. Ahora, ¿quién es el punto 2? Este B, donde en las X he avanzado, ojo, 2,89. Para eso lo tuve, 2,89. Y en la Y tengo 1,5. Entonces, este es P1 y este es P2. Es decir, la distancia, el punto A y el punto B. Reemplacemos en la fórmula que tenemos. Entonces, la distancia entre A y B, perdónenme aquí, va a ser la siguiente. Voy a hacer más grande esta, ¿cierto? Por los decimales. X sub 2, 2,89. Disminuido
x sub 1, 0,8 elevado al cuadrado. Todo esto aumentado en este caso, la diferencia de la y. Y sub 2, 1,5 disminuido 1,2. En este caso, todos los valores, tanto de x como y, son positivos porque están en el cuadrante número 1. Y en el cuadrante número 1 no hay valores negativos. Las y positivas y las x positivas y las y positivas. Ahora, esto aquí solo es carpintería. Dejo este marcador que se me está secando y en la calculadora puedo ingresar todo esto. Ya para un estudiante que está en la Universidad del Valle de México, esto ya no tiene por qué ser difícil, porque él ya debe saber aquí restar y elevar al cuadrado. Entonces simplemente yo tomo 2,89 y luego menos 0,8, cierro, elevo al cuadrado, no sé si ya lo estén viendo, aumentado, porque esto es una hipotenusa. Ahora, 1,5 disminuido 1,2 y todo elevado al cuadrado. El resultado, es decir, la distancia de A a B, o el segmento A, B, mide aproximadamente 2,11 metros. Colorín colorado, esto ya ha terminado. Busco otra vez el color rojo y cierro aquí. Ya se me está secando el marcador. Bueno, he aquí la solución. Le pedían, en este caso, trabajando con vectores, trabajando con el espacio, aquí, calcular la distancia, no con el espacio, porque esto es en dos dimensiones. Calcular, en este caso, la distancia entre A y B. No podíamos asumir que esto era un triángulo rectángulo. No, esto es un oblicuángulo escaleno. Todo está resuelto, aún más de lo que él pidió. Espero haberme hecho entender, espero que le des like, Víctor, que lo compartas con tus compañeros de universidad, que se suscriban los que no se han suscrito. Bendiciones.